Hola, gracias por ver este video. El tema que vamos a ver ahora es el área encerrada entre la gráfica de la función y el eje OX, donde la gráfica de la función puede ser una función positiva, negativa o tener diferentes valores positivos y negativos. El enunciado del problema sería determinar el área encerrada por la función f de x, que nos dan como dato, y el eje OX. Como conocimiento previo te sugiero que repases un poco lo que es el tema gráfica de funciones. Quiero decir con esto puntos de corte, cómo determinar los puntos de corte de la función con el eje OX, si es una parábola el vértice y sus puntos característicos. Y que repase las reglas de integración, la integral de una suma, que equivale, y en especial la aplicación de la regla de Barrow. Bien, el problema nos plantea determinar el área encerrada entre la función igual coseno de x y el eje OX entre los valores de pi sobre 2 y 3pi sobre 2. Bien, lo primero que tenemos que hacer es hacer una gráfica de la función y determinar bien el recinto que nosotros queremos determinar. ¿Sí? X e y 0 pi sobre 2 3pi sobre 2. ¿Sí? Coseno de 0 es 1, coseno de pi sobre 2 es 0, entonces, ¿sí? Aproximadamente esa es la gráfica de la función coseno de x. A nosotros nos piden el recinto limitado entre pi sobre 2 y 3pi sobre 2. Por lo tanto, este es el recinto que nosotros queremos determinar su área. Recuerdo, una buena regla para determinar recintos, es decir, que el área de mi recinto es la integral entre a y b, que son los límites de integración de techo menos piso. Diferencial de x. Por lo tanto, el área que nos piden va a ser la integral entre límite inferior, pi sobre 2, límite superior, 3pi sobre 2, de techo 0, que es el eje OX, menos la función coseno de x. Diferencial de x. Con esto lo que estoy evitando es que sabemos que un área bajo el eje OX nos da un valor negativo, un área negativa. Por lo tanto, al hacerlo de esta forma, techo menos piso, ya directamente el valor de área que nos da un valor positivo. ¿Por qué? Porque ya con este menos ya se le cambia el signo a la integral. Por lo tanto, diremos que el área va a ser la integral entre pi sobre 2 y 3pi sobre 2 de menos coseno de x diferencial de x. La integral de coseno es seno de x. ¿Sí? O sea, la primitiva de la función coseno es seno de x. Ahora, nosotros tenemos que aplicar la regla de Barrow. ¿Qué nos dice la regla de Barrow? Nos dice que la integral entre a y b, que es nuestra área de una función f de x, es igual a la primitiva de la función valorizada en b, o sea en el extremo, menos la primitiva de la función valorizada en el extremo inferior del intervalo. ¿Sí? Entonces diremos que la primitiva de coseno de x, que es menos seno de x, valorizada en pi sobre 2 y 3pi sobre 2. Por lo tanto, diremos que el área va a ser igual a menos, este menos es este menos, seno de x, que es seno de 3pi sobre 2, menos seno de pi sobre 2. ¿Sí? Donde tenemos acá f de b y acá tenemos f de a. ¿Sí? Seno de 3pi sobre 2 es f de b menos f de a.
Por lo tanto nos queda que el área es igual a menos. Seno de 3pi sobre 2 es menos 1, menos seno de pi sobre 2, que es 1. Nos quedaría menos 1, menos 1, menos 2. Con este menos nos hace que valga más 2. Más 2. Por lo tanto, el área es 2 unidades cuadradas. ¿Sí?